Bueno, nosotros somos estudiantes de medicina de segundo año de la UNER, de la sección 10. Nuestro grupo está conformado por Irlene Eurea, Angie Rosario, Yelimar Castiglión, Alfonso Delgado, Mariana Cero, Alejandro Camacaro, Paula Lira, Glaudimer Torres, Leniuco Infante y quien les habla, Peter Arana. Y nuestro tema a tratar es sobre el asma. El asma bronquial o bronquitis asmática es una enfermedad en la que de manera recurrente o continua se inflaman los bronquios, lo que produce una obstrucción de los conductos bronquiales por presencia de mucosidad, en la cual intervendrían varios tipos celulares, en los cuales se pueden destacar el mastocito, eosinófilo y linfocitos T. El asma es un padecimiento de etiología multifactorial. Sin embargo, cuando se inicia en la infancia, en la mayor parte de los casos, se puede demostrar su origen alérgico o hipersensibilidad a diversas partículas proteínicas inhaladas o inclusive ingeridas. Cuando el asma se origina en la edad adulta, las posibilidades de hipersensibilidad alérgica disminuyen notablemente, pero aún así continúan siendo el factor predominante. La evolución esperada es hacia la curación en la mayoría de los pacientes. Antes de los 4 años de edad, aproximadamente el 11% de los niños llegan a padecer de asma, pero solamente el 4% persiste con la enfermedad después de los 18. Hiperreactividad de la vía aérea. Esta es una de las principales características de esta condición patológica, puesto que la mayoría de los asmáticos sintomáticos la presentan, y se debe a una inestabilidad del músculo liso, provocando obstrucción con disnea, tos y sibilancias ante estímulos corrientes como el estrés, aire frío, ejercicios, entre otros. La obstrucción se debe a una contracción del músculo liso bronquial, amplificada por el engrosamiento de la pared y las secreciones, dificultando así el paso del aire. Aquí podemos ver cómo se ve una pared bronquial normal y cómo se vería una pared bronquial engrosada. Y podemos notar que cuando la pared bronquial está engrosada, la luz bronquial es más estrecha que cuando no. Así se ve una vía respiratoria normal, siendo este el orificio por donde conduce el aire, su borde, la capa interna, luego la capa media y el borde exterior, el músculo liso. Así se vería una vía respiratoria en contracción. Podemos notar que el conducto aéreo es más estrecho. Así se vería una vía aérea cuando la capa media está inflamada. Y así una vía aérea cuando tiene tapones de moco, y podemos observar que el conducto aéreo es casi diminuto. Entonces, la vía aérea se encuentra frecuentemente expuesta a irritantes físicos o químicos del ambiente, como lo son el humo de tabaco, la neblina contaminante, entre otros. Cuando estos estímulos alcanzan una determinada intensidad, son detectados por los receptores de irritación bronquial, provocando una frecuencia respiratoria elevada, tos y broncoconstricción. La hiperreactividad se mide a través de la administración controlada de fármacos broncoconstrictores en aerosol, cuyo efecto es valorado con pruebas funcionales como volumen expirado forzado en el primer segundo, mejor conocido como BEF1, o resistencia a la vía aérea. Un dato muy importante es que la hiperreactividad es un fenómeno que no solo se encuentra presente en el asma bronquial, sino que también la podemos ver presente en otras condiciones patológicas como en la limitación del flujo aéreo, la limitación crónica del flujo aéreo y en la rinitis alérgica, siendo en esta última condición habitualmente asintomática. El cuadro clínico del asma se caracteriza por ser muy variado. Sin embargo, va a depender de la severidad del problema. Algunos de los síntomas más comunes son la tos, que al principio es seca y progresivamente flemosa, y esta puede ocurrir de manera esporádica o por accesos. Esto también nos puede causar fatiga y vómito de fiebre. La dificultad respiratoria. Esta va a evolucionar progresivamente y puede llegar a ser muy severa, lo que nos va a ocasionar sensación de falta de aire o de asfixia. Las sibilancias. Las sibilancias se producen al inspirar o expirar debido al estrechamiento de las vías bronquiales. Estas no pueden ser detectadas
causadas por la persona afectada, sino que son detectadas a través de la revisión médica. Las flemas son fluidos bronquiales que al producirse de manera abundante en las vías aéreas producen un sonido a través del paso del aire como ronquidos o estertores. Otras alteraciones más comunes también pueden ser el dolor torácico, dolor abdominal, la fatiga, la palidez, la sensación de frío en las manos y en los pies y sensación de opresión en el pecho. En el caso del niño asmático, este se va a presentar pálido y ansioso y con dificultad para respirar. El esfuerzo respiratorio causa hundimiento en el esternón y en los espacios intercostales, un aleteo nasal, movimiento en los músculos del cuello, falta de aire, presencia de sibilancias. Una crisis asmática puede durar de unos minutos a varios días y esta se puede volver peligrosa si el flujo de aire se restringe de forma severa. Saludos, mi nombre es Alfonso Delgado y yo les voy a hablar sobre aquellos estímulos que pueden producir obstrucción bronquial en los asmáticos. Estos son muy variados y se pueden clasificar en dos categorías. Como primera tenemos los agentes inespecíficos. Son todos aquellos que no afectan a la población en general, pero sí afectan a los asmáticos. Acá se encuentra el aire frío y el ejercicio. Estudios con hiperventilación con aire frío demuestran que todos los asmáticos expuestos desarrollaron obstrucción bronquial. La mayor parte de este fenómeno ocurre en las vías aéreas superiores, pero cuando la ventilación aumenta, como lo es en el caso del ejercicio, el aire llega incompletamente acondicionado a las vías aéreas inferiores. El enfriamiento y la desecación de la mucosa pueden influir directamente estimulando los receptores de irritación o indirectamente dejándolos expuestos. Los irritantes ambientales tales como el polvo y sustancias químicas como el queroseno, la gasolina, el humo, entre otros, pueden producir obstrucción bronquial estimulando los receptores de irritación. Las infecciones respiratorias producidas por virus pueden aumentar transitoriamente la reactividad, fenómeno que ocurre incluso con la vacunación anti-influenza. La infección puede estimular los receptores de irritación bronquial o provocando infección. Los medicamentos o drogas. Algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de otras afecciones pueden producir obstrucción bronquial en los asmáticos, por lo que su uso debe ser contraindicado. Ahora tenemos los estímulos específicos. Estos solamente van a afectar a una cantidad de enfermos cuya susceptibilidad sea selectiva. Acá se encuentran la alergia tipo 1 o la atopia. Es una causa de riesgo muy frecuente que se presenta en el 70% de los asmáticos. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 3. Esta se ve en menor frecuencia como agente causal de asma y como la atopia solo afecta a algunos individuos expuestos al riesgo. Luego tenemos los antiinflamatorios. Algunos individuos pueden sufrir de obstrucción bronquial luego de la ingesta de algún antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo la aspirina. Y por último tenemos las sustancias químicas de acción específica. Estas son sustancias químicas que por lo general están ligadas al ambiente laboral, produciendo un cuadro asmático en individuos luego de un tiempo de contacto con esta sustancia. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Mariana Cero y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico del asma. El diagnóstico del asma se basa principalmente en lo que es la historia clínica y en el estudio físico del paciente. Por lo tanto, lo que son los laboratorios y el gabinete se encargan de corroborar. El asma bronquial es una consecuencia de un fenómeno inflamatorio de tipo alérgico, ya que las alergias son de carácter hereditario. Por lo tanto, el asma y las alergias pueden estar vinculantes en una o ambas líneas familiares. Encontramos lo que es la espirometría, que es un análisis complementario. También podemos encontrar lo que es la medición del óxido nítrico y el estudio alérgico, pero estos dos se basan principalmente en el segundo nivel de atención. Encontramos que el asma se
se ha subdiagnosticado en todo el mundo, debido a que la han calificado en la forma más leve como una bronquitis en diferentes subjetivos, como es la obstructiva y la asmatiforme. Por lo tanto, el asma más grave la han confundido por una obstrucción crónica debido al tabaquismo u otra enfermedad. Por lo tanto, un grupo de gabinetes de médicos han encontrado un aforismo que dice que todo lo que sirva es asma hasta que se demuestre lo contrario. Encontramos también unos tipos de preguntas que se hacen en el diagnóstico como son: ¿ha tenido asma desde la infancia? ¿Presenta uno o más episodios de asma? ¿Durante el ejercicio le da una disnea? También ha presentado silbismo durante el periodo de descanso, entre otras preguntas. También, como toda enfermedad crónica, es importante diagnosticarla a tiempo debido a su tratamiento de largo plazo y también costoso. Por lo tanto, se hace el tratamiento de la espirometría, que es el más acertado y el más efectivo. Eso es todo, gracias por su atención. Buenos días, soy Alejandro Camacano, de segundo año de Medicina, sección 10, y vengo a hablar de la clasificación del asma según su severidad, como se presenta en este cuadro. Su clasificación es leve intermedia, leve persistente, moderada y severa. La leve intermedia presenta síntomas de menos de una vez por semana, y la presencia nocturna sería de 2 veces por mes. Cuando este escala un nivel ya persistente, serían de más de 2 veces por semana, pero menos de una vez por día, y su presencia nocturna sería de más de 2 veces por mes. Cuando este escala un nivel normalizado, ya se ven también afectadas sus actividades físicas o sus actividades diarias y la frecuencia del uso de fármacos diariamente. Su presencia nocturna usualmente suele ser de más de una vez por semana. Cuando este ya escala un nivel más severo, ya se ve afectada completamente toda la actividad física y su condición, y sus ataques nocturnos son mucho más frecuentes o con más frecuencia. Una persona con asma sí puede ser atendida por un médico general de la región de donde vive o del lugar por donde se hospeda. Este médico lo que va a hacer es llevar el control de su tratamiento y de sus medicamentos. Este solamente lo va a referir al hospital si ve que hay complicaciones con su asma o si tiene que haber un cambio de medicamentos. La persona con asma que presente los siguientes síntomas usualmente son hospitalizadas o requiere hospitalización, que serían la cara y los labios con cianosis, su frecuencia cardíaca aumenta, presentan también una pérdida de memoria o somnolencia de un gran nivel, entre otras más. Las personas con asma usualmente no tienen un tratamiento, sino medidas de cuidado para que no se vean alteradas o desencadenadas sus síntomas o no tenga una inflamación en las vías respiratorias. Esto sería más que todo el cuidado del tabaquismo, el uso de químicos fuertes o el hecho de hacer actividades físicas en el aire libre en un lugar contaminado. Muchas gracias. Mi nombre es Paula Lira y yo voy a hablar sobre los fármacos. Estos fármacos se dividen en 2 tipos: el tratamiento de rescate y tratamiento de fondo. El tratamiento de rescate básicamente son medicamentos de acción corta con un efecto no prolongado, ya que oscila la duración de su efecto farmacológico oscila entre 2 y 6 horas. Es efectivo durante las crisis, pero no las previene ni las elimina. Simplemente las calma en el momento, ya que tienen un efecto broncodilatador de acción rápida, casi inmediato. Los broncodilatadores inhalatorios beta-2 agonistas de acción corta principalmente son el salbutamol y la terbutalina. Tratamiento de fondo. Cuando se presentan las crisis con mayor frecuencia, que se tiene que usar los broncodilatadores 2 veces por semana, significa el comienzo de una inflamación importante. Aquí es cuando se comienzan a aplicar los corticosteroides inhalados, generalmente la budesonida y la fluticasona. Estos deben administrarse de tratamiento constante, incluso cuando no haya síntomas, porque son de prevención para futuras crisis. Es un tratamiento de acción, es un tratamiento a largo plazo. Dosis.
El salbutamol. En niños mayores de 4 años se administran de 2 a 4 inhalaciones. Estos se vendrían siendo de 200 a 400 microgramos por día, con un tiempo de espera de 1 minuto entre sí. Estos se pueden repetir hasta 3 veces el ciclo dependiendo de la gravedad de la crisis, pero con 20 o 30 minutos de espera entre cada uno. En los adultos, que van desde los niños mayores de 12 años, son igualmente de 2 a 4 inhalaciones, de 200 a 400 microgramos por inhalación, con intervalos de 1 minuto entre cada una, y de igual forma se pueden repetir hasta 3 veces en el ciclo, con un tiempo de espera de igual entre 20 y 30 minutos. La terbutaline, en los niños menores de 12 años, 1 o 2 inhalaciones de 250 microgramos con intervalos de 1 minuto. Su dosis máxima diaria serían 4.000 microgramos. En los adultos, que vendrían incluyendo los niños mayores de 12 años, se aplican 2 inhalaciones siendo 1.000 microgramos. Su dosis máxima diaria serían 12 inhalaciones. Estos serían los medicamentos de rescate. Los medicamentos de fondo están los corticosteroides, que sería la budesonida, que viene de los niños mayores de 7 años. En los niños mayores de 7 años se aplican de 200 a 800 microgramos por día, de 2 a 4 administraciones. Y en los niños de 2 a 7 años se administran de 200 a 400 microgramos diarios, igualmente de 2 a 4 administraciones. Y en los adultos se pueden aplicar de 200 microgramos a 1.600 microgramos, de 2 a 4 inhalaciones igualmente. La fluticasona se aplica en niños de 4 a 15 años, de 50 a 100 microgramos 2 veces al día. Y en los pacientes mayores de 16 años, de 100 a 1.000 microgramos 2 veces al día igualmente. Buenos días, mi nombre es Vladimir Torres y yo les voy a hablar sobre el asma en los niños. El asma infantil se caracteriza por presentar diversas molestias que interfieren en el día a día de un niño, desde su ida al colegio hasta las prácticas de algún deporte o juegos. Es importante conocer los signos y los síntomas del asma y no confundirlos con otras enfermedades, como pueden ser la bronquitis infecciosa o unas enfermedades respiratorias virales, ya que los signos y los síntomas del asma varían de un niño a otro, dependiendo del organismo. El asma no controlada puede causar diferentes molestias, desde crisis frecuentes de asma hasta hospitalizaciones o estados de emergencia hospitalarios. Entre los síntomas de podemos nombrar la tos frecuente, la sibilación al respirar o congestión u opresión de la pared torácica. Existe un esquema que indica prevención y tratamiento para estos niños. En casos infrecuentes de tener asma, debería colocar salbutamol en intervalos de 20 a 30 minutos de 1 a 2 inhalaciones. En casos frecuentes deberían colocarse corticoides inhaladas en dosis bajas, para así obtener las mejores respuestas. En caso de no obtener respuestas beneficiosas, se empezaría un protocolo de asma persistente y un protocolo de asma frecuente, que ayudaría a mantener los mejores resultados. Sin embargo, cada uno de estos protocolos debería ser vigilado por un médico, así como muchas veces también se integran nuevos medicamentos, como pueden ser el grupo de los antibióticos. Sin embargo, es delicado integrar el antibiótico en el asma, ya que la mayoría de los asmas infantiles se deben a infecciones virales, por lo que esto debe ser muy bien valorado y estar bajo vigilancia médica. Saludos cordiales, mi nombre es Daniel Infante y siguiendo con la exposición, les vengo a hablar sobre el manejo de las crisis asmáticas. Las crisis asmáticas se derivan de un aumento en la intensidad de obstrucción bronquial que se detecta mediante un incremento en las molestias del paciente o un deterioro en el efecto de los medicamentos. Estas frecuentemente se suelen producir de manera gradual a lo largo de varios días y aunque tengan un inicio brusco, nada más dura un lapso de minutos. La mejoría por estas crisis asmáticas también suele darse de manera gradual. Frecuentemente se observan cambios en la reactividad bronquial durante las exacerbaciones que suelen perdurar por semanas. Es importante destacar que las crisis asmáticas graves suelen ser fatales, pero también hay que resaltar que las muertes por estas crisis asmáticas suelen ser evitables si se trata de una manera adecuada y precoz.
ellos han determinado los principales factores de las causas que dan estas muertes por crisis asmáticas. Y estas son la incapacidad del paciente para poder determinar el grado de su obstrucción, fallas en el equipo médico para poder evaluar adecuadamente la gravedad de cada paciente, incumplimiento del tratamiento, fallas en el incumplimiento o en las indicaciones del tratamiento, siendo esta la principal para la falta de rapidez en el uso de las corticoides. Por esto, los pacientes asmáticos deben ser educados para poder determinar las etapas iniciales de una manera rápida y poder tratar adecuadamente sus descompensaciones. El objetivo principal del centro de urgencias durante una crisis asmática es determinar qué paciente debe ser hospitalizado. En esto, la historia clínica va a dar un gran hincapié en aspectos que manifiestan la reciente evolución del asma del paciente. En esto se va a basar el tratamiento de base, recientes visitas o ingresos del centro de urgencias en el último mes, además de los antecedentes de crisis previos, dando un gran énfasis en las graves o las de inicio brusco. Otros factores que se determinan en el centro de urgencias cuando se presenta una crisis asmática grave son menos de 2 hospitalizaciones o menos de 3 visitas al centro de urgencias en el último mes, problemas psicosociales, el uso reciente de corticoides sistémicos, además de antecedentes de ingresos a cuidados intensivos por crisis asmáticas graves o de inicio brusco. Esto es todo lo que tengo por decir. Gracias por su atención. Se debe estudiar la magnitud de su obstrucción a través de medidas objetivas de función pulmonar, debido a que los síntomas y signos no suelen reflejar claramente la magnitud. Sin embargo, la mayoría de las veces nos debemos conformar solamente con el estudio a través de los síntomas. Un paciente en un ataque leve suele presentar un aumento de intensidad de sus molestias. Aparte, esta suele interferir en la actividad física de gran intensidad. Este presenta una dificultad respiratoria leve estando en reposo, con un PF, que es el flujo expiratorio máximo, entre el 70% del valor teórico. Su tratamiento consiste de 2 a 4 inhalaciones de un broncodilatador y, según el alivio de sus molestias, se debe repetir cada 20 minutos por 3 veces. Se debe aumentar la dosis del corticoides del aerosol y continuar con el tratamiento de 4 a 6 horas. Si al cabo de las primeras horas no mejora o la crisis vuelve a aparecer en las siguientes horas, se debe iniciar el tratamiento indicado para el ataque moderado. Un paciente con ataque moderado suele presentar dificultad para decir una frase completa. Prefiere estar en reposo por su dificultad respiratoria. Este suele alterarle el sueño e interfiere en la actividad física de mediana intensidad, con un PF entre el 50 y el 70% del valor teórico. En este caso, el paciente debe recibir instrucciones para iniciar una inhalación de 4 a 6 veces y, según el alivio de sus molestias, debe repetirlo cada 20 minutos por 3 veces. Se debe aumentar la dosis de corticoides en el aerosol y usar una prednisona oral de 20 a 60 miligramos. Se debe continuar el tratamiento de 4 a 6 horas y, si al cabo de haber iniciado las 6 horas de tratamiento este no mejora, se debe trasladar a un centro de urgencias más cercano. En el ataque grave, el paciente suele mostrar dificultad para decir unas pocas palabras, puede presentar coloración azulosa en labios o uñas, como también alteración en su estado de conciencia. El paciente prefiere estar sentado apoyado en sus manos y presenta un PF bajo el 50% del valor teórico. En caso de un ataque grave, el paciente debe iniciar una inhalación 6 veces, para luego pasar a 2 inhalaciones cada 5 minutos y utilizar una prednisona oral de 60 miligramos hasta recibir ayuda médica y trasladarse al centro de urgencia más cercano, en lo posible en una ambulancia con oxígeno. Gracias.